Bienvenidos una vez más, apasionados de la lucha libre, a Luchaverse. Imagina esto, un hombre que nunca mostró su rostro al mundo, que luchó contra vampiros, momias y criminales en la pantalla grande, pero sobre todo, que se convirtió en el símbolo eterno de justicia, honor y humildad para millones en México y América Latina. Ese hombre es el Santo, el enmascarado de plata, cuya máscara no solo ocultaba su identidad, sino que protegía un legado inmortal de valores que hoy, más que nunca, necesitamos recordar. En este episodio de El Santo y sus lecciones, aprende a recordar su legado. Vamos a explorar las grandes enseñanzas que nos dejó Rodolfo Guzmán Huerta. No desde su infancia, sino desde las batallas que lo forjaron como ícono. ¿Estás listo para ponerte la máscara y... Visualiza la máscara plateada brillando bajo las luces de la arena, ese pedazo de tela que el Santo nunca se quitó en público durante décadas. Solo una vez, en 1984, en una entrevista televisiva, levantó ligeramente la máscara para mostrar su rostro, y días después partió de este mundo. Esa máscara no era solo un accesorio, era su compromiso con la integridad. El Santo decía: yo debo tener una conducta irreprochable, porque los niños creen en mí. En mis películas siempre defiendo del mal, hago justicia. En la vida real debo responder a esos ideales. Esta es la primera lección, la congruencia entre lo que dices y lo que haces. En un mundo lleno de falsedades, el Santo nos enseña que un verdadero héroe vive sus valores todos los días, sin excepciones. Protagonizó 52 películas luchando contra el mal, pero en la realidad era un hombre discreto, familiar y honorable. Ahora transportémonos al ring de los años 50 y 60. El Santo, siempre como técnico, enfrentando a rudas legendarios como Blue Demon o Cavernario Galindo, pero simbolizando algo más grande. En una época de desigualdad en México, él era el justiciero del pueblo, el que defendía a los débiles contra los poderosos. Sus combates no eran solo deporte, eran moralejas vivas, donde el bien triunfaba con honor y fair play. Ganó múltiples campeonatos, como el NWA World Middleweight 4 veces, pero su mayor victoria fue convertirse en folk hero, un símbolo para los oprimidos. Lección clave: sé un héroe en lo cotidiano, lucha por la justicia sin buscar gloria personal. El Santo nos recuerda que el verdadero poder está en defender a los que no pueden defenderse solos. En América Latina, donde la lucha libre es pasión compartida, cambiemos el escenario a un set de filmación de bajo presupuesto en los años 60, luces improvisadas, cámaras rodando, y en el centro, el Santo con su máscara plateada reluciente, enfrentando a vampiras seductoras, momias resucitadas o científicos locos en cuevas húmedas. Esto no es fantasía, es la realidad de su carrera cinematográfica que lo transformó en un fenómeno global. Todo comienza en 1958, con sus primeras películas filmadas en Cuba. Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales. Justo antes de la Revolución, de regreso en México, el Santo protagoniza un total de 52 filmes principales. Algunas fuentes cuentan hasta 53, incluyendo cameos, convirtiéndose en el rey del cine de luchadores. Estas producciones, de bajo presupuesto pero alto en creatividad, mezclan acción, horror, ciencia ficción y aventura. Títulos icónicos como Santo contra las mujeres, Vampiro, 1962, donde enfrenta a seductoras criaturas de la noche, Santo contra las momias de Guanajuato, 1972, una de las más taquilleras con Blue Demon y Mil Máscaras, Santo contra los zombies o Santo y Blue, Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. En estas cintas, el Santo no solo lucha en el ring, sino que salva al mundo de amenazas sobrenaturales, con capas, autos deportivos y gadgets que anticipan a James Bond, pero su trascendencia cultural inicia antes, en 1952, cuando el empresario José G. Cruz lanza la historieta semanal Santo, el enmascarado de plata. Usando una técnica innovadora de fotomontajes, el propio Rodolfo Guzmán posaba para las imágenes. Esta revista vende millones de ejemplares por semana, exporta. Esta es la gran lección del impacto cultural. No te limites a un solo ring. Expande tu legado para tocar vidas más allá del cuadrilátero. El Santo trascendió la lucha libre al influir profundamente en la identidad mexicana y latinoamericana. Sus películas y cómics fortalecieron la cultura popular, exportando la mexicanidad, valores de justicia
honor y heroísmo cotidiano a toda América Latina, Europa, incluso Turquía y Líbano, y más allá, unían a familias enteras frente a la pantalla los domingos, inspiraban sueños en niños que veían en él un defensor invencible y convertían la lucha en arte masivo. Hoy, su imagen perdura en homenajes modernos, parodias como la historieta El Santos, series animadas, exposiciones como la de Guillermo del Toro y apariciones simbólicas en películas como Coco de Disney Pixar 2017, donde rinde tributo en la Tierra de los Muertos. Recuerda, amigos, tu pasión, compartida con autenticidad y corazón, puede cambiar la cultura entera. El Santo nos enseñó a volar más allá del ring, creando un universo donde el bien siempre triunfa. En Luchaverse celebramos este vuelo eterno que nos inspira a todos a ser héroes en nuestra propia historia. Transición con tonos emotivos y aplausos lejanos. Finalmente, pensemos en el hombre detrás de la plata, Rodolfo Guzmán Huerta, un padre dedicado con 11 hijos, de su primer matrimonio con María de los Ángeles Rodríguez, incluyendo al legendario El Hijo del Santo, quien debutó en 1982 y continuó el linaje con la misma máscara. A pesar de una fama inmensa, casi 5 décadas en el ring, aproximadamente 15.000 combates acumulados, múltiples campeonatos como el NWA, World Middleweight, vivió con profunda sencillez y discreción. Nunca olvidó sus raíces humildes como obrero en una fábrica textil. Trabajó duro, mantuvo privacidad familiar y evitó escándalos, siendo un ejemplo de integridad. Se retiró invicto en la máscara el 12 de septiembre de 1982 en una función emotiva en el Toreo de Cuatro Caminos, acompañado de leyendas como Gori Guerrero y Huracán Ramírez. Solo una vez, en enero de 1984, en el programa Contrapunto de Jacobo Zabludovsky, levantó ligeramente la máscara para mostrar parte de su rostro al público. Días después, el 5 de febrero de 1984, tras una presentación en el Teatro Blanquita, sufrió un infarto que acabó con su vida a los 66 años. Su funeral fue masivo, miles de fans lo acompañaron, sepultado con su máscara plateada en los mausoleos del Ángel, un homenaje que parece... En un mundo de ídolos efímeros y superficiales, el Santo permanece porque fue disciplinado, familiar, honorable y humilde hasta el final. Su legado vive en el Hijo del Santo, en su nieto Santo Jr. y en cada luchador que porta una máscara con orgullo. Nos motiva. Amigos de Luchaverse, estas son las lecciones de El Santo: integridad, justicia, trascendencia cultural, humildad y perseverancia. Su legado no es solo historia, es un llamado a ser mejores. Recuérdalo en cada desafío, ponte esa máscara simbólica y lucha con honor. Si este tributo te motivó, suscríbete a Luchaverse para más historias de leyendas, análisis profundos y contenido exclusivo de lucha libre. Dale like, comparte con tus carnales y activa la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarnos en este homenaje al enmascarado de plata. El Santo vive en nosotros. Hasta la próxima. Justicia.